Bueno, me interesa, desde hace tiempo lo vengo siguiendo y me interesaba mucho escuchar, primero, opiniones de constitucionalistas en nuestro país. ¿M? Un género que creo que hay que empezar a consultar porque el presidente desconoce la Constitución, está claro. Es más, el otro día lo corrieron con una Constitución en la mano. Y están pasando muchos desvaríos institucionales en la Argentina que son peligrosos. Y estamos en contacto con el doctor Roberto Gargarella. Él es doctor en Derecho Constitucionalista. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por llamar. Por favor, me interesa mucho, porque la verdad que creo que en estos últimos tiempos usted viene siendo protagonista, sobre todo a través de las redes, con sus opiniones sobre este momento tan particular pero peligroso que vive la Argentina, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Es un momento peligroso y para quien miramos la realidad desde el derecho es un momento muy preocupante porque hay ese permanente confusión entre lo público y lo privado que es lo que hace el presidente y en donde la clase dirigente, incluyendo a la propia Corte Suprema, están más que descuidando, dejando de lado aspectos esenciales del derecho, cosa que es en un sentido muy llamativo. También es a lo mejor signo de los tiempos, pero en todo caso verlo tan de cerca es muy preocupante. Uh-huh. Sí, a mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? Cómo la Corte permite, ¿no? Autoriza. Sí. Lo que pasó la semana pasada, yo creo que pocas veces visto, ¿no? De que entre gallo y medianoche, de apuro, se le tome juramento a un integrante para darle, digamos, lugar al capricho presidencial de que tenía que haber uno de los dos jurados. Yo lo leo como la Corte jugando a la política, y es a la política del poder también, en donde, digamos, lo que dice el derecho, lo que exige el derecho, lo que deberían hacer, ocupa un lugar secundario. Insisto, eso en el presidente es la realidad cotidiana, que a eso se sume la Corte Suprema, es muy preocupante. Yo, como lo leo, es como una movida de la Corte para... bueno, un poco en la línea que siempre ha marcado Lorenzetti, que es conceder algo para reforzar el poder propio, y en este sentido yo creo que han visto a García Mansilla como una posibilidad de reforzar la alianza central que hoy está en la Corte. Digamos, yo creo que hay un vínculo que es también de amistad entre Carlos Rosenkrantz y García Mansilla, y entonces, a contrario del derecho, porque jurídicamente para mí me parece lo que ocurrió en todos sentidos inaceptable porque debió haberse negado a conceder este lugar a tomar el juramento, porque, digamos, la ceremonia se hizo de modo cerrado, porque no se dieron razones públicas. Entonces, todo eso en cuanto a la formalidad fue extraordinariamente preocupante. Simplemente lo leo como un modo de hacerle entender al presidente, te hemos concedido algo que en realidad es una manera de reconocer que hay un vínculo ya establecido entre uno de los miembros de la Corte y tal vez, digamos, Rosati, Rosenkrantz y García Mansilla, desplazar todavía más a Lorenzetti, y yo creo que esto viene con un segundo paso, que es impedir o bloquear la entrada del hijo. Entonces, esto ha sido un juego para mí de un movimiento de poder muy duro, muy crudo, en completo de dar espaldas al derecho. Para mí todo lo que decía el derecho, tanto digamos en relación con las designaciones en comisión, como con el juramento es clarísimo, nada de eso está autorizado. O sea, pero la Corte, digamos, como antes el presidente, han hecho como si la Constitución no existiera. Toda la Constitución del 94, todo el sentido de la Constitución del 94 era para impedir este tipo de cosas, era para decir, digamos, hubo cambios en pocos aspectos en la cuestión orgánica, todos dirigidos a decirle, necesitamos que el presidente quede con poder más limitado, muy en particular en cuestiones tales como designación de jueces. El paso de mayoría simple a 2/3 en el Senado
y la inclusión para jueces inferiores del Consejo de Magistratura son gestos, pero bueno, clarísimos, manifiestos de que la Constitución quiere un papel más limitado para el presidente, muy en particular en relación con esta cuestión. Entonces, es como ir en contra de lo que la teoría diría, para mí, desde otros aspectos, de que digamos, la regla de juego impiden eso, pero desde el punto de vista argentino, si uno quiere, o sea, lo que quiso la Argentina para la coyuntura del 94 es, leemos que lo que ha venido pasando hasta el momento tiene que ver, o sea, las desgracias de Argentina, los golpes de Estado tienen que ver con el gran poder presidencial, queremos limitarlo, y muy en particular en cuestiones como esta, designación de jueces, o sea, entonces permitirle que el juez, que el presidente, durante el receso del Senado, haga lo que quiera, porque eso es un poco la doctrina que se impulsó desde el Ministerio de Justicia y que impulsa el presidente. Esto quiere decir, en el agujero que me deja el Senado, en el momento en que el gato no está, en el momento en que el Senado se va, en el momento en que se van de vacaciones, en el momento en que están de receso, hago lo que quiero. Esa es la lectura que han dado de la Constitución. Sí. Y doctor, ahora, institucionalmente todo parece un manoseo, ¿no? Lo bochornoso que fue, no sé, usted como ciudadano, como abogado, como constitucionalista, ¿cómo vivió lo del sábado? La patoteada contra un diputado, el recinto vacío. Sí, no, por supuesto que fue un bochorno. Yo agregaría algo más, digamos, si es... ahí hay este movimiento de, por un lado, la privatización de lo público, ¿no? que se manifestó muchas veces a lo largo del gobierno, por ejemplo, hacer una jura de ministros a puerta cerrada, hacer la gala de Colón, digamos, solamente para ellos, y en este caso solamente enfoco al presidente, y no puedo ver, digamos, el rostro del criticado, el rostro del opositor. Claro. Por un lado, esta idea de privatizo lo público es grave. Y eso va de la mano de lo que ha sido la práctica habitual del presidente. Yo creo que tiene que ver en parte con su problema de desequilibrio y las prácticas habituales que él ha tenido, que tienen que ver con, digamos, usar lo público como un modo para continuar cierto tipo de negocios privados, que es lo que él hizo siempre en su vida, que es como vender publicidad, que es como hacer tarifar el acceso a sus servicios. Entonces es usar el espacio de la esfera de lo público para hacer más caros, para hacer más lucrativos los negocios privados. Entonces ha sido todo una teatralización exagerada, o sea, ya caricaturesca, de esta confusión público-privado, ¿no? Uso el espacio público para reforzar mis negocios privados y privatizo lo que es público, que es una ceremonia de este tipo. Hago lo que quiero, no muestro los rostros, las voces de quienes se oponen, ¿no? Interesante, doctor, este análisis que usted hace, muy interesante, porque le cortaron la cabeza literalmente a la vicepresidenta en la transmisión oficial. No pasaron ni siquiera el saludo inicial del presidente a la vicepresidenta, es decir, el único protagonista parecía que era incluso esto también es peligroso, digo, era la exaltación de la figura de Milei. Sí, pero eso está desde el primer minuto, como decimos, o sea, el momento de jura de ministros y no poder ver eso, no poder ver los rostros de los ministros. Me acuerdo, que asumen, exacto. Claro, me acuerdo. Eso, entonces es una continuidad que en todo caso, digamos, es gravísima, pero que además tiene que ver con lo que hablamos, porque la Corte, cuando decide la semana pasada sobre la jura, también hace de eso una ceremonia a puertas cerradas sin dar razones públicas. En ese sentido, para uno ciudadano que tiene un ojo atento a la Constitución, todo lo que ocurre es descomunal, ¿no? Es como muy fuerte esta idea de privatizar la Constitución, de privatizar el espacio público, usar la esfera pública para continuar el negocio privado, no dar razones públicas, no explicarle al ciudadano por qué se está haciendo esto, no poder darle voz al que se opone. Entonces, todo ese manejo en el cual participa de modo asombroso el presidente, pero que acompaña finalmente a la Corte con las cosas que hace, con su no palabra pública, es para uno inconcebible, ¿no? Y el episodio del presidente promocionando esta truchada de la moneda libre y todo lo que viene ahora en la presencia internacional. Es absolutamente consistente con lo que estamos diciendo. Esto es la esfera pública
es un ámbito en donde ahora a mí me ha subido el precio, porque entonces ahora, digamos, el poder que yo tengo es mucho mayor, y entonces para hacer el tipo de cosas que yo he hecho siempre, que es, soy un vendedor de publicidad encubierta, soy el que auspicia los cursitos que están haciendo tales o cuales, y entonces si quieren que yo se los auspicie me tienen que pagar más. Entonces el Estado me ha subido el precio, entonces, o sea, más allá de la cuestión estafa, que esto es la comisión para mí, de un crimen gravísimo, desde hacer el Estado, que implica, digamos, obviamente que da razones, o sea, son de las causales de las que habla el juicio político, digamos, más allá de la necesidad o no de hablar de eso, o de la posibilidad política de llevarlo adelante hoy, pero digamos, si uno quisiera, digamos, todo el camino está obviamente allanado por utilizar el espacio público del modo para el negocio privado, por la malversación, digamos, de los fondos que se ha hecho siempre, por el abuso de las facultades presidenciales, por, digamos, lo que uno puede decir, sí, digamos, las causales de darle de espaldas a la patria. Pero sí. Bueno, digamos, entonces es por un lado el escándalo de la estafa, pero por otro lado también es esta idea de estar utilizando al Estado como para poder subirle el precio al negocio que yo he hecho siempre, digamos, en el espacio privado. Entonces, ahora es mucho más caro el acceso a mí. Ahora, si quieren que le haga publicidad, entonces tienen que pagar mucho más. Entonces, en ese sentido, es adicionalmente de la cuestión de la estafa, que es gravísima, es esto de la confusión permanente que ha tenido, que no comprender, digamos, seguir haciendo negocios, entonces ahora puedo hacer negocios más caros, o sea, puedo vender esto más caro de lo que lo vendía antes. Entonces, todo eso es, más allá de la cuestión, qué escándalo, es comisión de delitos de distinto tipo, de distinto nivel, de distinta gravedad, pero todos son, digamos, delitos. Entonces, uno, digamos, yo creo que hoy se les está frenando porque no hay consenso suficiente como para reunir las voluntades necesarias para hacer un juicio político, o también no tenemos formas de reproche en la Constitución, increíblemente, lamentablemente, ya sea o el voto periódico o el juicio político, o sea, una herramienta gravísima, o sea, no tenemos espacio, y los jueces tampoco han utilizado, digamos, su posibilidad de poner límite. Sacar una tarjeta amarilla. Claro, ahí está eso, de poner límite, de poner un límite. No, por eso, en ese sentido, a uno como persona interesada en el derecho, deja esto boca abierto y, digamos, simplemente uno que puede dejar es constancia de que jurídicamente todo lo que se está haciendo es muy grave, pero bueno, digamos, todos los botones del tablero político no están funcionando. Y todas las activaciones posibles del Poder Judicial, el Poder Judicial, digamos, con los temores que lo ha movido siempre, tampoco los está activando. Claro. Entonces, bueno. Y doctor, le hago una consulta con todo esto que está contando y explicando. ¿En qué estado está la democracia? Porque a veces escucho mucho que está en riesgo la democracia. ¿Cuál es su mirada? Yo creo que, digamos, estamos en un momento en el mundo, y Argentina en ese sentido, lamentablemente, es protagónica de este momento caricaturesco de la historia. Yo lo veo en la metáfora de la reunión Trump-Zelensky del otro día, y es la civilización estaba marcada por ciertos límites muy importantes que impedían que la pura violencia o que el Far West, digamos, se impusiera. Entonces, en un momento, digamos, eso tenía que ver con las limitaciones que podía establecer la moral religiosa. En otro momento podía ser, digamos, la moral de los principios, la moral del tipo kantiana. En otro momento, digamos, es la centralidad del derecho. Entonces son como las creaciones civilizatorias que han venido a poner límites al poder crudo desatado, ¿no? Y lo que vemos hoy, en ese sentido, por el estado de la democracia que preguntaban, es que todas esas barreras barreras inhibitorias a las limitaciones que tienen que ver con los acuerdos públicos para impedir que cierto tipo de abusos ocurran, o sea, todo el sentido del constitucionalismo democrático es la limitación frente al abuso, digamos, del poder. Entonces es como ver en un momento en donde todo eso, que son las cosas que hemos construido durante siglos en la humanidad, bueno, hoy, de modo caricaturesco, digamos, vemos como eso se lo hace saltar por los aires como si no existiera. Entonces, puedo decir es la vuelta esa del Far West, la vuelta del abuso manifiesto, ¿no? Entonces,
Bueno, digamos, la única esperanza que uno tiene es, esta es una cuestión de ciclos, todo pasa, digamos, hoy como se está concediendo todo y se está permitiendo que se actúe sin derecho, contra la Constitución, bueno, en algún momento cuando le bajen las acciones, digamos, como todo eso es un campo regado de violaciones jurídicas y digamos, de excesos y de abuso de poder, o sea, es todo lo que el constitucionalismo ha venido a negar. Bueno, en el momento que las acciones políticas le bajen, eso se lo va a hacer notar, ¿ves? Lamentablemente va a ser todavía tarde. No es el momento. Claro, pero va a ser sí, tarde. Pero digamos que va a está ser todo el campo está regado de abuso de la Constitución, ¿no? Sí, total. Bueno, doctor, la verdad que muy interesante. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Bueno, un abrazo, doctor. Buen día. Gracias. Impecable, interesante. Un análisis muy completo, muy realista, muy cercano a lo que estamos viviendo. La verdad que muy interesante y que se expresen de esta forma, digo, que se expresen y que se puedan expresar, sobre todo advirtiendo, ¿no? Que está todo el campo está regado de inconsistencias y de actos inconstitucionales. A mí, como Gargarella, me sorprende la actitud de la Corte, porque que permita todo esto la Corte, incluso el otro día, está bien, es un acto institucional, tenían que estar, pero en el yo decía estos días en la televisión, lo del sábado parecía la entrega de los 9 de oro de Romay. Pero es peligrosísimo, porque tanto que criticaban, ¿dónde están? A ver, esto es lo que me revienta de la Argentina, esta doble vara permanente. Y una cosa que incluso se lo voy a reprochar al diputado Manes, ¿no? Que obviamente desde ayer desde el sábado nos estamos solidarizando. Para nada me creo esa berreteada de operación que han intentado instalar ayer, que seguramente a más de uno el teléfono le sonó de Caputo y a bajarles línea, ¿no? De que tenían que instalar, de que había estado todo armado. Bueno, cero credibilidad para eso. Pero lo que no me gusta, porque Manes no tiene que hacer historia de nada, como muchos. Los desbordes institucionales son de ahora. Entonces Manes cuando dice, no, bueno, pero el kirchnerismo, basta, me tienen harto con la comparación con el kirchnerismo. ¿Qué intentan justificar? Si lo más peligroso que hemos vivido en estos 41 años de democracia lo vivimos ahora. Lo vivimos ahora. Entonces, basta de querer hacerse los malos ahora, amparándose, no, pero nada, muchachos. ¿Cómo será de grave? Ayer, y la verdad que se lo voy a reconocer, Nelson Castro dijo ayer públicamente y reproche a su círculo de periodistas amigos lo que le criticábamos al kirchnerismo, no podemos ahora de criticar frente a lo que se está viviendo y los ataques sobre todo y las amenazas que el presidente hizo el domingo al periodismo. Te vamos a denunciar, estoy haciendo un seguimiento. ¿Y dónde están los que se rasgaban las vestiduras denunciando no sé, las barbaridades? Bueno, muy bien Gargarella. Muy bien, Gargarella. Estas son las cosas que hay que escuchar en la Argentina.